partir de 1950, dio inicio una época marcada por el concepto de progreso. La agricultura incrementó su productividad, combinando la genética con la química y el uso de máquinas cada vez mayores. La población mundial comenzó a crecer de manera vertiginosa y fue aumentando la tendencia a concentrarse en las ciudades. La industria experimentó una expansión sin precedentes, conquistando mercados globalizados. La extracción y consumo de petróleo se duplicaron cada 15 años en una febril carrera ascendente. Mientras tanto, las tierras, las montañas, los ríos fueron modificados y sobreexplotados sin límite ni control para sostener el crecimiento humano. Pero el progreso de una generación puede significar la ruina de las siguientes. El abuso de las tierras agrícolas, la explosión demográfica, el crecimiento económico y el consumo de combustibles fósiles están calentando la atmósfera de una forma acelerada. La biodiversidad desaparece, las tierras y los mares se modifican. El cambio es tan significativo que los científicos crearon una nueva época geológica, definida por la capacidad del ser humano de alterar el planeta. Esta época es el Antropoceno, y una de sus manifestaciones es el cambio climático. El clima del planeta fue evolucionando a lo largo de millones de años y tuvo grandes fluctuaciones en el pasado. El cambio climático de la actualidad es el resultado de varios factores, principalmente el calentamiento global por las actividades humanas. El calentamiento global está existiendo porque está medido, o sea, hay un incremento de la temperatura y también hay efectos que ya se ha mencionado en varios lados, ¿no es cierto?, el problema de deshielos, derretimiento de casquetes polares, etcétera, etcétera. Entonces, hay mediciones con lo cual uno tiene que creer verdaderamente que la cosa está sucediendo porque hay medidas. La atmósfera es un sistema complejo influido por la interacción de muchos elementos, como la temperatura y la composición de los mares, la tierra, los gases y los seres vivos del planeta. Este sistema se mantiene en un estado estacionario y permite que los ecosistemas sean estables durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, el aumento en la concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero está produciendo un aumento de la temperatura media de la atmósfera. En un sistema complejo, el incremento de apenas 2 grados puede significar cambios profundos en el equilibrio del planeta. Una de las manifestaciones del cambio climático se detecta en la intensidad de los eventos climáticos extremos. Los extremos pueden ser un aumento de temperatura mucho mayor, lo mismo pasa para un invierno, que pueden tener temperaturas mucho más bajas, puede incrementarse las sequías, o sea, todos esos fenómenos que son normales, si se quiere, dentro de los procesos meteorológicos, se hacen más intensos. Y eso sí es un problema, ¿no es cierto? Porque lo hemos estado viendo en Argentina, ha sucedido desde inundaciones, o ahora estamos atravesando un proceso de sequía muy importante de varios meses sin precipitaciones, lo cual es algo que influye muchísimo en la producción, y creo yo que es uno de los fundamentos más importantes de los climatólogos y demás que te dicen que los eventos extremos son aún más intensos. El régimen semiárido de la provincia de La Pampa la vuelve vulnerable a estos extremos climáticos. El uso de imágenes satelitales permite analizar con precisión los cambios sufridos en la superficie del planeta.
Es una herramienta fundamental para evaluar el impacto del cambio climático en las últimas décadas. Uno de los sitios donde mejor se nota es en el dique Casa de Piedra, sobre el río Colorado. Esta es una imagen satelital que muestra Casa de Piedra durante su construcción. El río Colorado por aquí abajo, ¿sí? Y la presa sería esta que estamos viendo. Si avanzamos un poquito, al 2002, ya vemos el lago casi en su mayor expresión. Para el 2011 empezamos a ver que empieza a bajar el nivel del lago. Para 2014 ya bajó muchísimo. Y para el año 2020, que ha sido la baja muy notoria de lo que es el lago. Esto es salitre. Y lo que vemos así en colores rojos, rosas, son la vegetación acuática que se ha secado. El ingreso de agua al embalse es insuficiente debido a la reducción de lluvias y nevadas. Paralelamente, en el noreste de La Pampa, la fluctuación entre inundaciones y sequías extremas también se refleja en las imágenes satelitales. Esta es una imagen de la localidad de Quemuquemú. Y esto es un cuenco que históricamente se inundaba, un bajo, que en ese momento, al año 2001, se proyectó una obra que se llama la obra de los daneses para, digamos, encauzar todo el agua que venía del norte de la provincia para tratar de derivarla a esto que era un bajo inundable. Esta superficie inundada son 10.000 hectáreas, que era, digamos, lo máximo que el cuenco podía soportar. Pero las obras no se terminaron. Las lluvias extraordinarias del periodo 1999 y 2001 fueron seguidas por una sequía también extraordinaria. Las lagunas eran mucho más grandes. Para el año 2006 se había resumido casi todo lo que estaba inundado antes. Y si seguimos avanzando en el tiempo, para el año 2011 ese cuenco quedó reducido a esta pequeña lagunita. Las pruebas del cambio climático son hoy irrefutables. Pero este proceso tuvo su origen hace más de 2 siglos, cuando Occidente encendió el motor que pondría en jaque el futuro del planeta. La revolución industrial fue posible por la transformación del calor en energía mecánica. La máquina de vapor convertía la energía liberada por la combustión del carbón en el movimiento de una rueda, y eso cambió para siempre la historia de la tecnología. El sistema de poleas permitió el montaje industrial, y la fuerza animal fue sustituida por una potencia mucho mayor. El vapor movió las industrias, transportó los bienes producidos y significó el inicio del moderno calentamiento global. A la máquina de vapor la siguieron otros tipos de motores. Y al carbón se sumaron el petróleo y el gas natural. Al quemar esos combustibles, se libera el carbono atrapado en la Tierra durante millones de años. El dióxido de carbono resultante se acumula en la atmósfera y los mares, desequilibrando el clima del planeta. A partir de la revolución industrial empezó un proceso de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera que ha superado por lo menos lo que se conoce para atrás por los registros fósiles de por lo menos 400.000 años atrás. No ha habido estos niveles de casi 400 partes por millón de dióxido de carbono en promedio. Y eso causa, en primer lugar, una elevación de la temperatura media global y cambios en las corrientes marinas, en las corrientes de aire, en las precipitaciones. En la Argentina, más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del consumo de combustibles fósiles. El transporte y la generación de electricidad están entre las actividades que más consumen. Al consumo de combustibles fósiles se debe sumar otra actividad fundamental. El 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la producción agropecuaria. Se considera que la agricultura en general, no solamente agricultura, sino incluyendo también la ganadería, la producción de alimentos y otras
y otros productos como fibras o maderas o cosas que se pueden sacar de los ambientes naturales, es hoy por hoy y ha sido en su historia reciente netamente emisora de gases de efecto invernadero. Además del consumo de combustible durante las tareas agrícolas y en la fabricación de los agroquímicos, la agricultura ha sido responsable de generar enormes pérdidas de carbono del suelo. La transformación de bosques y pastizales en tierras de cultivo produce la pérdida del carbono retenido en la materia vegetal. Asimismo, el carbono del suelo se encuentra en la forma de materia orgánica, que con los laboreos continuos se pierde como dióxido de carbono. Se estima que los suelos agrícolas argentinos han perdido más del 50% de su materia orgánica. Es una cantidad extraordinariamente alta. Además, la agricultura puede emitir también óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más poderosos, con un efecto 300 veces mayor al del dióxido de carbono. Paralelamente, la ganadería también contribuye al cambio climático. Como parte de su metabolismo, los rumiantes producen un gas conocido como metano, cuyo aporte al calentamiento global es unas 20 veces superior al del dióxido de carbono. Los sistemas digestivos de los rumiantes, en su proceso natural de digestión, generan metano por bacterias que tienen en el rumen que descomponen el alimento que consumen, y este metano es exhalado por los animales o eructado, y también se generan óxido nitroso y metano a través de lo que es el estiércol. La emisión de metano es muy significativa, dada la importancia que tiene la ganadería vacuna a nivel nacional y provincial. La mayor importancia es el ganado vacuno, o sea, digamos, porque esta provincia es netamente ganadera. Si bien tenemos un poco de agricultura en el norte, o sea, nuestro Producto Bruto Interno principalmente es ese, digamos, es ganadería vacuna. Los vacunos emiten metano cuando se produce carne o leche. Hay formas de reducir la cantidad de emisiones mediante vacunas y aditivos de alto costo. Sin embargo, la manera más eficiente se basa en reducir la cantidad de metano por kilo de carne o litro de leche producido. Mediante una planificación racional puede aumentarse la eficiencia y reducir las emisiones. También puede mejorarse la dieta de los animales. En realidad, los alimentos más fibrosos son aquellos que estimulan más la metanogénesis en rumen. Entonces, cuando mejor es el alimento, más nutritivo y mejor convertido es a nivel de la digestión y del animal, menos metano produce y más conversión en carne o en leche tiene. Además de la emisión de metano y otros gases, la ganadería genera otro problema que contribuye al cambio climático. El bosque de Caldén se caracteriza por tener grandes árboles dispersos y pastizales. Pero el sobrepastoreo del ganado produce un cambio de su estructura. El crecimiento de arbustos y caldenes jóvenes crea un sotobosque leñoso conocido como fachinal. Estos ambientes son particularmente vulnerables a los incendios forestales. En el bosque abierto, los fuegos circulan rápidamente, ocasionando poco daño. Pero en el fachinal, con mucho material combustible, los incendios se convierten en una pesadilla. En la Oficina de Defensa Civil de La Pampa se trabaja en la detección y combate de los incendios forestales. Nosotros, para lo que es el análisis o detección temprana de incendios y el análisis de incendios o el post-incendio, manejamos mucho lo que es imágenes satelitales de NASA, los puntos de calor que detecta NASA, y después utilizamos las imágenes Sentinel para determinar, finalmente cuál es el área afectada. Los satélites detectan puntos calientes en el territorio. La repetición de estos puntos es una señal inequívoca de fuego. Esto dispara una respuesta inmediata. La mejor forma de combatir un incendio forestal es cuando recién comienza.
El análisis de las imágenes permite determinar con precisión la superficie afectada en cada incendio. En los últimos 15 años, la oficina fue registrando todos los incendios ocurridos en la provincia durante la temporada de primavera y verano. Los resultados son sorprendentes. Entre 2006 y 2019, los incendios afectaron casi la totalidad de los bosques de Caldén, poniendo de manifiesto la magnitud de este problema. Algunas temporadas fueron muy graves. Entre 2016 y 2018 se quemaron casi 2 millones de hectáreas, el 15% de la superficie provincial. Cuando el fuego ingresa en bosques cerrados y fachinales, las consecuencias son devastadoras. La leña acumulada hace que los incendios sean muy calientes y destructivos. Estos incendios también favorecen el crecimiento arbustivo. Este fachinal se produjo como resultado de un viejo incendio. Entonces da como consecuencia es una formación muy densa que se transforma esto también en un sistema con alta probabilidad de incendios muy devastadores, porque el combustible que hay es combustible con alto poder calórico, con lo cual para La Pampa es un problema muy grande tener muchas de estas áreas. Los investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa analizan los impactos del incendio en los fachinales. En estas situaciones, cuando se produce un incendio, los suelos generalmente son altamente afectados, porque las temperaturas que se alcanzan pueden superar los 500, 600 y hasta 900 grados muchas veces, y la primera capa del suelo es afectada, se muere el banco de semillas, todos los microorganismos. El suelo es el gran reservorio de semillas de un ecosistema. Los científicos están investigando el impacto de los incendios forestales sobre el banco de semillas del suelo. Las muestras se toman en diferentes áreas del bosque para obtener resultados comparativos. Yo voy en la muestra. Perfecto. Sí, perfecto. En el laboratorio de la Facultad de Agronomía, las muestras de suelo son analizadas en detalle para determinar si tienen semillas y de qué especies. Algunos incendios son tan intensos que matan todo a varios centímetros de profundidad. El bosque pierde su capacidad de recuperación. La presencia de semillas en una muestra siempre es una buena noticia. De ellas depende que el bosque tenga alguna posibilidad de recuperación. Los científicos están evaluando diferentes métodos para restaurar la estructura del bosque de Caldén. Este bosque tenía un fachinal denso que fue removido y manejado con ganadería y quemas controladas. Lo que se buscó con este tipo de manejo fue de alguna manera restaurar el ecosistema original, dejando los árboles más grandes, para que entre luz al suelo y que todas las especies que forman parte del pastizal puedan prosperar y desarrollarse. La restauración del bosque tiene relación directa con la mitigación del cambio climático. Con un bosque abierto se reduce el riesgo de incendios, evitando la destrucción del suelo y la pérdida de árboles. Con el manejo que se está haciendo se ha logrado reducir notoriamente los incendios en la región. Todo el carbono que está acumulado como stock de carbono en estos ecosistemas, con un incendio se pierde y bueno, pasa a formar parte del efecto invernadero. El cambio climático ya está en marcha y será más intenso en los próximos años. Hay dos formas principales para enfrentarlo:
reducir el uso de combustibles fósiles y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay muchas maneras de usar menos combustibles. A escala local, la bicicleta y el transporte público son alternativas al automóvil, y compartir un auto es una alternativa al uso del vehículo por una sola persona. El retorno del ferrocarril permitiría recuperar un medio de transporte seguro, económico y energéticamente muy eficiente. A nivel hogareño, los vidrios térmicos, los termos y paneles solares, las lámparas de LED son algunas de las tecnologías disponibles para reducir el consumo de combustibles. En total, pueden lograr un ahorro de energía de más del 50%. Los aerogeneradores, como los del Parque Eólico de General Hacha, representan una alternativa viable para reducir la demanda eléctrica del sistema principal. Estas medidas son efectivas para reducir las emisiones, pero el cambio climático también necesita que se reduzca la cantidad de dióxido de carbono en el aire. Y para esto, la principal aliada es la naturaleza. Los ecosistemas naturales son la maquinaria más eficiente para convertir el dióxido de carbono en plantas, animales y materia orgánica. El carbono es el componente principal de troncos, raíces y ramas, de los organismos y el humus del suelo. Si los ecosistemas se mantienen saludables, estas reservas de carbono permiten estabilizar el clima a largo plazo. Restaurar y conservar ambientes naturales es un aporte fabuloso para mitigar el cambio climático, pero el futuro demanda otro cambio radical. El próximo paso consiste en revolucionar la agricultura y convertirla en una aliada contra el cambio climático. Hasta ahora, la agricultura emite enormes cantidades de gases de efecto invernadero, incrementando el calentamiento global. Es hora de dar vuelta a la situación. Pero, ¿es posible transformar la agricultura en un agente de cambio? ¿Puede la agricultura convertirse en una herramienta para mitigar el calentamiento global? Sí, la agricultura puede ser una herramienta para mitigar los efectos del cambio climático, o por lo menos para dejar de empeorar el sistema. En países como el nuestro, donde la mitad de las emisiones viene de la producción de alimentos, es la estrategia que tenemos para reducir las emisiones. Hay diferentes estrategias para lograr que la agricultura deje de emitir carbono y comience a recuperarlo. Hay un montón de estrategias que pueden permitir recuperar el carbono. Rotaciones de cultivo, cultivos de servicio, rotaciones entre cultivos y pasturas, que permitan, en primer lugar, detener la pérdida de materia orgánica. Después, incluso, aumentar la materia orgánica. El desafío no solo consiste en detener la pérdida de carbono del suelo, sino en aumentarlo, tendiendo a recuperar los niveles originales de materia orgánica. Es muy fácil identificar cuáles son las cosas que se tienen que hacer. Lo que no es muy fácil es hacerlas, porque muchas de esas cosas llevan un cambio en la forma de producir. La única forma de evolucionar es cambiando. Y para cambiar, hay que dejar de producir desiertos. Mitigar el calentamiento global y enfrentar el cambio climático representan un desafío sin precedentes. Para hacerlo, no solo se necesitan conocimiento y tecnología. Es imprescindible un cambio de valores. Las decisiones que se toman en el presente están determinando la capacidad de la humanidad de frenar un proceso profundamente destructivo. Hoy, más que nunca, es preciso detenerse y reflexionar con sabiduría, antes de dar el próximo paso.